Eh, sí, Señor mi Dios, gracias por este momento tan precioso que nos das, mi Señor Jesús. A todos, a este grupo tan precioso, mi Dios, de hijos que te aman, mi Dios, que te glorifican y exaltan. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes, nos llenes de tu sabiduría y que tu palabra llegue, mi Dios, y trascienda, mi Señor Jesús, hasta el fondo de nuestros corazones, para que podamos, mi Señor, discernirla, mi Señor, para poder transmitirla, mi Dios, a como es, mi Señor, a todas esas personas, mi Dios, que tú vas a poner en nuestros caminos, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues qué bendición ya estar comenzando el tercer desafío de este largo camino en la vida cristiana y los estudios teológicos, mis hermanos, son no del que corre, ¿verdad? Sino del que persevera. Y Amén. perseveramos desde luego porque Dios nos extiende su misericordia, pero nosotros ponemos nosotros nuestras disciplinas y esa consistencia, determinar esa paciencia de llegar hasta el final con ayuda de nuestro Señor. Hoy tenemos nuestra tercera materia. Hemos hecho un recorrido en las materias anteriores como Discipulado General uno y luego nuestra segunda materia que fue Dispensaciones, que espero hayan sacado buenas notas. Y tercero, pues hoy vamos ya a iniciar con nuestro estudio del Antiguo Testamento. Am, Tenemos una situación con el material que después de ser entregado nos percatamos que el material en sí no trae el número de página. Pero los que lo pueden abrir de manera electrónica, ahí sí, porque el lector de PDF, pues Sí, cuenta las sale. páginas. Sí, cuenta las páginas de manera automática. Eh, entonces, sin embargo, pues vamos a estar ahorita en esta interacción en las primeras 40 y la interacción va a estar basada con ayuda de Dios en las primeras 42 páginas. Así que empezamos en la página 1, donde tenemos a manera de introducción la necesidad de estudiar las costumbres. Entonces, vamos a estudiar todo el Antiguo Testamento, pero necesitamos sí o sí saber que el Antiguo Testamento está escrito en otro tiempo que nosotros ni siquiera conocimos y que no tenemos ni la menor idea, a lo mejor, de las costumbres de esos tiempos. Algunas costumbres no, nos las vamos a encontrar relatadas en esos capítulos, en esas páginas de la Biblia en el Antiguo Testamento. Algo otras a lo mejor trascienden y las vamos a ver repetidas en el Nuevo Testamento, ese tipo de costumbres. Por lo tanto, dice la introducción que es importante que entendamos las costumbres de los tiempos bíblicos, porque eso nos va a ayudar a entender y a conocer mejor el Antiguo Testamento. Y empezamos en la página número 2 con costumbres legales y sociales. Y desde luego, en la parte social, tenemos las costumbres en la familia, ¿verdad? Y solo a manera de introducción, no es que las vamos a ver todas. Por ejemplo, tenemos número 1, el padre. Es el padre de peso en el Antiguo Testamento y en las costumbres también, pero no siempre se usa en un sentido literal, sino para designar al autor o el que originó algo. Ejemplo, Abraham, el padre de la fe, decimos nosotros. Abraham es conocido como el padre de la fe, ¿verdad? Y ahí hay un Sí. ejemplo claro de eso. Am, segundo, el segundo ejemplo en temas familiares de costumbre es la palabra hermano. Pero hermano no siempre significa ser hermano de sangre, sino muestra las relaciones. Cualquier persona que comparte un ancestro, una alianza o una naturaleza de propósito. Entonces, ese se vuelve mi hermano, alguien que comparte el mismo propósito.
Y qué bueno que nosotros, por ejemplo, somos hermanos en la fe, ¿verdad? En Cristo Jesús. Eh, pero también somos hermanos, no solo en la fe. Cuando César y Marta, nunca voy a olvidar eso porque se marcó mi vida. Cuando César y Marta llegaron a Honduras y a mí me tocó irlos a recoger a la estación de buses, yo lloré y me quebranté cuando los recogí a ellos, porque sin conocernos había una hermandad a través de Aviva Eclesia, había un vínculo de hermandad, porque conocemos, tenemos el mismo propósito, tenemos una alianza Amén. que nos une como propósito, y creo que ellos están aquí, no me dejan mentir, Es que, verdad. que mi vida fue marcada por ellos, ¿verdad? Y el hecho de yo no sentirme solo allá en Honduras, o sea, eh, y saber que tenía que tengo una comunidad de hermanos y de propósitos a través de Aviva Eclesia, eso definitivamente marca la vida. Luego, la tercer costumbre son el tema de los nombres, cómo los nombres marcan la vida de una persona. Ayer precisamente, ayer comentábamos, el pastor Alan nos comentaba con hermano Ricardo, cómo uno de sus hijos lleva un nombre Nahum. Nahum lleva. Y Nahum significa consolador, dice. Y él va a ser, está estudiando psicología. Y dice, sí, porque yo le voy a dar consuelo al alma y a la mente de las personas. O sea, cómo el nombre de una persona marca, ¿verdad? Su propósito. Y tenemos que entender eso, ¿verdad? Está muy marcado en el Antiguo Testamento. ¿Qué otro ejemplo se les viene rápidamente de cómo se usan los nombres para marcar la vida de la persona? Vamos a ver quién participa, que tenga Por que se ejemplo, le venga. Sí, vamos a ver, Martita. Israel, que es cambiado el nombre, que antes era usurpador, que era Jacob, pero Dios viene y le cambia el nombre. Amén, amén. Sí, ese es otro ejemplo muy claro, ¿verdad? Pero mire que esas costumbres trascienden desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Ahora alguien que me dé un ejemplo en el Nuevo Testamento. mm, ¿Qué les parece esta, la más famosa? Simón, y Dios le cambió el nombre a Pedro. ¿Qué significaba Simón y qué significa Pedro? Simón significa, ¿alguien la sabe la respuesta? No. Ok. Simón significa Como junco algo llevado por el viento. por el viento. Amén, hermana Laura. Perdón, hermana Arisa. Arisa. Voy a tener que anotar ese nombre aquí. ¿La puedes repetir otra vez, perdón, Simón? Dígale, hermana Arisa. Como, yo tengo entendido que es como junco llevado por el viento. Es correcto, es correcto. Y Jesús le cambió el nombre A de Pedro. Simón a A Pedro. Pedro y marcó su vida. Y marcó su vida. ¿Qué ¿Qué significa significa Pedro? piedra? Piedra, sí, Ujú. piedra, roca, algo más sólido. Entonces, alguien inestable es cambiado a alguien estable. Ujú. Así que, como los nombres tienen mucha influencia, ¿verdad? En la vida Eso, claro. en la vida de las personas para marcar. Y esa era una costumbre. Era una costumbre en el Antiguo Testamento que está precisamente en esas costumbres sociales y familiares, ¿verdad? Otra de las costumbres sociales, yo solo voy a comentar y estoy comentando las más relevantes, lo que para mí como estudiante, junto con ustedes, me pareció más relevante, porque trascienden el Antiguo y el Nuevo Testamento. El beso, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y me gusta, dice que aún entre los hombres hay culturas que todavía lo practican, el beso entre hombres, ¿verdad? El beso en la mejilla, desde luego, entre hombres, ¿verdad?
es común en algunos países europeos a la manera, al día de cuando saludamos, cuando saludan. Pero me gusta este ejemplo del beso porque también es un acto de homenaje, pero letra D. Romanos en el Nuevo Testamento, en el Romanos 16 dice que es una expresión de amor, de aceptación, pero de unidad entre hermanos. Y el apóstol Pablo siempre está exhortando a la iglesia, está dando las directrices de besarnos dentro de las congregaciones. Nuestro beso no debe ser malicioso, sino dice que es lo que le llama a él un ósculo santo. Es un beso. Y ahí necesitamos nosotros que somos plantadores tener bien claro en nuestros principios y valores, ¿verdad? Esta parte del ósculo santo. Otra de las relevantes, lavar los pies. Lavar los pies. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Jesús va a una casa un día y dice, bueno, ustedes ni me lavaron los pies cuando entré. Y les hace ese reclamo, ¿verdad? Pero esta mujer, dice, viene no ha dejado con sus lágrimas de lavar mis pies, con su cabello, ella está aquí a mis pies y ustedes la están criticando por lavar mis pies, por besar mis pies. Está derramando un perfume tan caro en mis pies. Y ustedes la critican, pero ustedes no me recibieron así. Entonces, como en el Nuevo Testamento, o para el tiempo del Nuevo Testamento, todavía estaba esa práctica común de lavar los pies. Y era un trabajo, lavar los pies era un trabajo de un siervo. Y como Jesús, en los días de la Santa Cena, en los días de la mesa del Señor, como Jesús, estoy en la página 4, como Jesús se humilló a un nivel de siervo y le lava los pies a sus discípulos. Eso es importante porque está mostrando su corazón de siervo, dice. Y era algo considerado pues un trabajo solo para los siervos. Otra de las costumbres sociales que tenemos son los pactos. Son los pactos y entre los pactos y la forma legal, no sé si ya lo leyó el abogado que tenemos con nosotros, los derechos de nacimiento, ¿verdad? ¿Qué le parece Sí. esa parte, hermano Ricardo? Impresionante que desde los inicios de hace 2000 años ellos hayan tenido claro a través de Dios cómo, cómo trascendía y cómo tenían ellos que mantener esa filiación a través de una ley para proteger a sus familias. Sí, amén. Amén. Y en esos pactos o en esa parte legal, costumbres legales, estamos viendo ahora. Tenemos los derechos de nacimiento, el derecho de la primogenitura, tenemos los juramentos, tenemos los pactos que eran los pactos en el Antiguo Testamento, esas eran costumbres serias, mis hermanos. No sé cuántos recuerdan hoy, bueno, los pactos en el Antiguo Testamento eran pactos de sangre. Y todo eso trasciende y es importantísimo que lo entendamos porque, por ejemplo, mencionamos tres, vámonos en orden. En los derechos de nacimiento, ¿cómo el derecho de la primogenitura tiene tanta relevancia? Ser el primogénito de una casa era algo relevante. ¿Por qué? Porque te llevabas la doble porción. Por ejemplo, entonces, si en un hogar habían, por decirte así, habían dos hijos, y la fortuna que este padre había acuñado, bueno, dice, tiene 3 toros, tiene 3 bueyes, tiene 3 vacas.
Entonces, en el caso, ¿cómo iba a ser la repartición si este padre muriera? Bueno, el primogénito se llevaba 2/3. Entonces se llevaba 2 toros, porque le tocaba siempre, esa era la bendición de la primogenitura, llevarse siempre esa doble porción de las cosas. Le quedaban a él en eso. Luego le quedaba también la parte de que él tenía que continuar con el legado de la familia. Era un peso, la bendición de la primogenitura. Pero también no solo eran privilegios, sino responsabilidades, ¿verdad? Y se podía transferir, que fue lo que pasó con el negocio que hizo Esaú y Jacob, que por eso le vendió la primogenitura. Y luego se arrepintió, pero ya no había manera de recuperarla, ¿verdad? En los juramentos, como en el Antiguo Testamento eran tan claves, pero como para el Nuevo Testamento se habían, yo voy a usar esta palabra, se habían degenerado. La gente ya votaba la palabra, porque el juramento es de palabra. Y como en nuestros tiempos incluso se ha degenerado, ¿verdad? Por eso Jesús dice, ya no juren ni por el sol, ni por la luna, ni por las estrellas, o sea, porque como ya la palabra, gente la suelta y no la cumple. Pero antes dar la palabra tenía peso. El tema de los pactos, otra costumbre legal que necesitamos. Y de los pactos normalmente eran de sangre. Y voy a mencionar 2 pactos acá. Número 1, el que me viene a la mente es el pacto de Dios con Abraham. Juro, le dice Dios a Abraham, que te bendeciré. Juro por mi nombre mismo. Dice el libro de Hebreos que Dios no encontró a alguien más grande por quien jurar. Pero Dios juró que le iba a bendecir y que lo iba a multiplicar y que iba a ser de él una descendencia y que iba a trascender la bendición a las familias de la tierra, ¿verdad? Y Abraham en algún momento de esa historia le dice a Dios, o sea, ¿qué prueba voy a tener de tu juramento? Y entonces Dios le pide y le dice, tráeme unos animales específicos, y Dios le hace un listado de animales y los parten por mitad y abren un camino. Estoy en la página 5 y con las mitades, los que iban a pactar y tenían que caminar ese camino, ir y venir en ese camino, declarando y recitando el pacto que se estaban comprometiendo. Y para matar esos animales significa que hubo un derramamiento de sangre. Y ese fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Dice que Abraham ya tenía todo listo y de repente le bajó el sueño y lo venció el sueño. Algunas aves de rapiña andaban por ahí, Abraham las estaba espantando, pero de repente dice el relato bíblico que Abraham literalmente vio esa imagen de Dios caminando en medio de ese camino y corriendo y transitando ese camino, así que es importantísimo. Y el otro, lo que trasciende de los pactos de sangre es que, como en el Nuevo Testamento, nuestras vidas, tu vida, mi vida, están pactadas con la sangre de Cristo. Amén. Entonces, si Cristo no hubiese derramado su sangre, no hubiese cumplido esta costumbre que viene desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que me impresiona a mí estas costumbres que tenemos en la clase de estas costumbres legales. ¿Qué otra? Yo no sé cuánto ya leyeron y avanzaron en su material, y me gustaría aquí abrir un poco entonces. ¿Qué costumbre fue la que más te impactó o de las que tienes más frescas en tu mente y que le encuentras sentido en el Antiguo y de repente trasciende al Nuevo Testamento? ¿Qué costumbre es la que más te impactó? Abro micrófonos. Pastor, quiero hacer referencia a, yo, bueno, tuve la oportunidad como abogado
de leer una escritura de una promesa de venta de una casa, de una propiedad en Nicaragua que se vendió allá como en los 1920 aproximadamente. Era un escrito muy antiguo y en ese escrito se mencionaba el pacto de sangre. Y el pacto de sangre nos decía el profesor, ellos se hacían, en su mano se hacían una pequeña incisión donde brotaba un poquito de sangre. Y esa marca de sangre, ellos la estampaban en el papel. Ellos venían, se la hacían aquí y esa era la marca que ellos, y cada uno de ellos en esa escritura tan vieja estaba enmarcada la palma de uno y la palma del otro, como marca de sangre y quedaba ahí. Y eso sin duda alguna viene del Antiguo Testamento, pero allá en los años 1900, a comienzo de siglo, todavía había personas que estaban haciendo esas costumbres como de legalidad. Sí, amén. El ejemplo que yo relaté es el ejemplo que está en la página 5 de nuestro material, cuando Dios mismo camina, ¿verdad?, sobre esa fila de esos animales partidos por la mitad, y está en Génesis 15. Es el numeral 3, pactos de sangre, letra B, el procedimiento, y en el Ujú, procedimiento tenemos la cita bíblica en el punto número 3. ujú, Ese es el método, ¿verdad?, que practicó ujú. Dios con Abraham cuando le dijo, te daré un hijo, tu descendencia, y Abraham creyó, ¿verdad?, y hizo el pacto, y Dios mismo se comprometió con él. Bien, si avanzamos entonces, ¿alguien más? ¿Alguna otra participación? Bien, si no, entonces tenemos en la página 6 el uso de la sal, ¿verdad? Porque era importante y el uso de la sal se empezó a usar específicamente en las ofrendas. Cuando tú presentabas una ofrenda de grano, ibas al altar de Dios, entonces tus ofrendas eran sazonadas con sal. Esto está en Levítico 2. ¿Por qué? ¿Cuál era la idea de echarle sal a las ofrendas? Ujú, Porque la ofrenda preserva, perdón, la sal preserva. La sal preserva y la sal purifica. Entonces, ahí está el simbolismo de presentar las ofrendas a Dios, y por qué las ofrendas, algunas ofrendas llevaban sal, ¿verdad? Ahí en la página 5 tenemos los límites que se usaban en términos legales. Para una de las costumbres era para dividir una propiedad, ponían un límite y ponían piedras de límite. Ponían piedras de límite y de repente si alguien empezaba a mover esa piedra, pues Dios, eso no le agradaba a Dios, que también puso leyes contra eso después. Espigar, ya en la página 7, el espigar, era una costumbre que cuando se recogía la cosecha en el campo, se dejaban, yo podía recoger un manojo y se me caía algo, yo llevaba el manojo acá. Yo podía llevar un manojo de trigo. Yo podía llevar ¿cómo se llama eso, Marta? El ramo de bananos, ¿cómo es que le dicen ahí en tu Un finca? racimo. Así. El Racimo. racimo, gracias, gracias. Yo podía llevar un racimo y ponérmelo aquí en el lomo, un racimo de plátano, de esos que se dan allá en las fincas de Marta y César. Qué sabroso, qué sabroso. Pero si de ese racimo se caían, en lo que yo me lo estaba poniendo o en lo que iba en el camino, se desgajaban 2 plátanos, eso yo lo tenía que dejar ahí, porque algún pobre iba a pasar y esa era la porción para los pobres. Ujú. O sea, Dios es perfecto en todas esas costumbres, ¿verdad?
Y esa es el mismo principio que hay en las costumbres de espigar. Ujú. ¿Y qué les pareció en la página 7? Vamos a ver, ¿qué les pareció la costumbre de la suerte? Me llamó la atención. Interesante, Muy ¿verdad? interesante. Interesante. Sí, 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 interesante. Eh, porque, ¿qué es lo que más le llamó la atención en la costumbre de la suerte? Que para arreglar problemas o algo, tomaban la forma de la costumbre de la suerte, ¿no? Sí. ¿Dónde vemos la costumbre de la suerte en nuestros días? Sí, Laura, hermana Laura, tiene la mano levantada. Perdón, eso me recuerda también cómo lo usaron en el Nuevo Testamento a la hora de elegir al sucesor, ¿verdad? De quién iba a ser nuevo apóstol, bueno, porque Judas Iscariote, ¿verdad? Al traicionar a Jesús, faltaba uno, ¿verdad? Entonces echaron a las suertes y, ¿verdad? Realmente pusieron, eso me llamó siempre la atención en la palabra, porque llegó, mira, cómo pusieron a las suertes y mira que viene de una tradición del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí, Ujú, correcto. ¿Cómo lo vemos hoy en la vida ujú, diaria, en la vida práctica? Con una moneda, ujú. ¿verdad? Ya. Ahí en la cancha, pues, el que escoge primero, ¿quién va a escoger primero el lado? Tiramos la moneda y boom, boom, boom. La moneda Ya. rueda y a ver, allá en Honduras decimos escudo o letra. Y ahí el que gane, ¿verdad? Ya. Sí. Eh, pero también hay que resaltar este Urín y Tumín, eh, que era que el sacerdote mismo dice que llevaba ahí y usaba para consultar al Señor y pues de Dios salía la respuesta. Dios guiaba la respuesta, ¿verdad? Todavía es un misterio, nadie sabe a ciencia cierta si qué eran el Urín y el Tumín. Pero lo cierto es que Ujú, en ese tiempo ellos lo conocían y Dios guiaba la suerte cuando el sacerdote metía la mano y sacaba la respuesta de Dios. O era un sí o era un no de Dios, pero Dios ujú. guiaba esa respuesta. Así Ajá. que, bueno, esa es la explicación, ¿verdad? De la suerte. Que Dios guíe nuestras suertes. Sí. Otra cosa que me parece importante es en la página 9, tener claro los grupos de personas, ¿verdad? Los grupos de personas. Por ejemplo, los fariseos, saber que era un grupo político y de Ujú, influencia en los judíos, que eran celosos de preservar las tradiciones de la ley. El apóstol Pablo, él dijo que era un fariseo y se identificó con eso. Significa que eran estudiosos y doctores, ¿verdad?, de las tradiciones y conocían muy a profundidad todo lo que era la ley. Un rabí era un maestro. Estaba el grupo, la secta de los saduceos, ujú, el Sanedrín, que era conformado por 70 personas. Era un concilio judío constituido por 70 miembros. Um, y el Sanedrín lo dirigía un sumo sacerdote, el que estuviera en el turno. Y fue inspirado, dice, en la elección de los 70 ancianos que eligió Moisés allá en Números 11. ¿Quién era el grupo de los publicanos? Eran unos traidores a la patria. Así se les consideraba a los publicanos en el tiempo del Nuevo Testamento. Ah, el oficio de ser pastor era, era una posición del oficio de ser pastor. Lo que me llama la atención es que era una posición, era una baja posición reservada comúnmente para un siervo o para un hijo menor. ujú. Y como Jesús se identifica y dice, yo soy el pastor de pastores. Y nos ha llamado a nosotros
a nuestras misiones de plantación a convertirnos en esos hombres humildes y también seguir su ejemplo, ¿verdad? El grupo de los samaritanos, ¿de dónde salieron? Es importante tener claro de dónde aparecen los samaritanos en la Biblia. Eran judíos, pero ¿por qué los despreciaban? Porque eran judíos que ya no eran de pura sangre, sino que se habían mezclado, ¿verdad? Y por eso los judíos que no se mezclaron los tenían de menos. Las costumbres de las mujeres. Y aquí en la página 11, aquí en la página 11, numeral 6, me parece muy importante que miremos esta costumbre porque en un inciso, en el inciso D, está resumido un gran lío que se ha hecho hoy en nuestros tiempos, todo por no entender esta costumbre y esto me lleva a mí a recordarme que lo vimos en Discipulado 1 y lo vimos en las dispensaciones. Las tres maneras de equivocarse en el estudio de la palabra de Dios. Dijimos, número 1, cuando hay mala interpretación. Cuando hay mala aplicación. Y 3, cuando hay una dislocación. Y creo que lo que tiene enredado a la iglesia de hoy, de nuestro tiempo, es la dislocación. Y eso nos tiene a la iglesia de cabeza, ¿verdad? Muchas veces, de por qué usar el velo. ¿Por qué usar el velo, verdad? No sé, esto me pareció interesante y no lo quise dejar pasar y por eso quiero que lo repasemos. No sé quién me lee el inciso, todo el numeral 6 hasta el inciso D. Dice, las mujeres tratadas como subordinados, pero no como esclavas, en muchas culturas orientales. Inciso A, no comían con los hombres. Inciso B, caminaban detrás de sus maridos. Inciso C, se sentaban aparte de los hombres en la sinagoga. Inciso D, en Corinto una mujer con cabeza descubierta era significado de una prostituta. Correcto, correcto. Inciso E, no debían ser saludadas ni podían hablárseles en la calle, ¿verdad? Un maestro judío jamás hablaría en público con una mujer. Todas esas costumbres las vemos en algunas historias con Jesús y con el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. El uso del famoso uso del velo. Debemos usar velo hoy. Deben las mujeres de nuestros tiempos usar velo, ¿verdad? En nuestras iglesias, en nuestros contextos, pues ahí está la respuesta bien clarita. Creo que es un tiempo, muchos lo han hecho una doctrina esto, de ponerse el velo y lo han llevado a sus iglesias como una doctrina, cuando no se trata de ser una doctrina, se trata de una costumbre, para empezar. Segundo, hay que ubicarla en el tiempo. Y cuando la ubicamos mal en el tiempo y la queremos traer desde el tiempo de la iglesia en Corinto y la queremos aplicar a nuestro tiempo, estamos cayendo en un error de dislocación, porque le estamos sacando del tiempo. Para ello, hoy las mujeres tienen su cabello natural, ¿verdad? Que es su velo. Y en el inciso D, dice que un maestro judío jamás debía hablar en público con una mujer. Pero vemos a Jesús, ¿verdad? Dando esas oportunidades a la mujer. Vemos a Jesús, por ejemplo, platicando con aquella mujer en el pozo. Dame de beber. Con aquella mujer samaritana. Entonces, por eso sus discípulos se quedaron un poco impactados, ¿verdad? Entonces, vemos de dónde vienen ese tipo de costumbres. El otro grupo que necesitamos reconocer es el de los herodianos, porque aparecen ahí en el Nuevo Testamento.
Y aquí en esta página nos vamos a costumbres hogareñas. La página, nos vamos a costumbres hogareñas. Vamos a avanzar a página 12, 13. Ujú. Y luego quiero, para avanzar y redimir el tiempo, página 17, hay costumbres de higiene, ¿verdad? Página 17. Hay costumbres de higiene, lavarse las manos. Incluso hoy es correcto lavarse las manos antes de las comidas, si no metemos microbios, ¿verdad?, en nuestro organismo. Y allá tenemos lo que dice, bueno, lo que no te mata te hace más fuerte. Sí. Ok, aquí, eso de higiene. Letra D, estoy en la página 17. Letra D, higiene. Numeral 3, comer la sangre. Ujú. Esto es importante porque esto trasciende hasta el Nuevo Testamento. Hay un plato de comida en nuestra comunidad latina que se llama la morcilla, no sé cómo le dirán. Sí. Sí, se llama así también en Costa Rica. Ok. ¿Qué sucede con la morcilla? Bueno, es sacar la sangre del animal y cocinarla. Ujú. Eso es prohibido. Es una costumbre pagana. Letra A, era una práctica pagana, beber la sangre del animal, incluso de los humanos. Si de los animales era prohibido, no digamos de los De los humanos. humanos. Beber era Sí. una costumbre pagana. No se debe de hacer. Am, si usted no está la referencia bíblica ahí, pero yo se la voy a dar, Hechos 21-25. Necesito que anote este Hechos 21-25. Hubo un concilio para la iglesia del Nuevo Testamento, ah, donde necesitaban ponerse de acuerdo. Somos la iglesia que Cristo plantó, pero todavía tenemos tradiciones judías. Y Pedro no le había caído todavía el 20, ¿verdad? Por eso Jesús tuvo que darle una visión: mata y come porque todo lo que yo purifiqué. Usted sabe esa historia de Pedro. Porque Dios le quería enseñar a Pedro que necesitaba abrirse a los gentiles, Ujú. al grado que tuvo que levantar un apóstol de los gentiles, hacia los gentiles también, que era Pablo, Saulo convertido en Pablo. Hubo un concilio porque no se ponían de acuerdo con esas tradiciones, y en ese concilio se estableció claramente que sí, la iglesia del Nuevo Testamento debía de abstenerse de comer ahogados. Entonces, ¿qué pasa con esto de abstenerse de comer ahogado? Porque si usted ahoga el animal en vez de drenarlo y dejar que se desangre, entonces la sangre de él queda en el animal. Entonces usted comerá la sangre, la carne del animal con sangre, porque no fue drenada. A eso se refiere Hechos 21-25. Sí, la iglesia del Nuevo, eso fue eh, prohibido, pero quería usar otra palabra, sinónimo de prohibido. Vetado. Fue Ujú. vetado para la Ujú. iglesia del Nuevo Testamento. No debemos de permitirnos comer sangre ni ahogado, ¿verdad? Que la sangre no haya sido drenada del cuerpo del animal. Eso trasciende el Nuevo Pastor, Testamento para la iglesia de Pastor, hoy. quería hacer Sí. una pregunta y quisiera escuchar sus comentarios en la página 16. En la página 16, ya le voy a decir, joyas, cabello. Está, ah, déjame ver dónde está. ah, Ando buscando cuando se refiere a los tatuajes, porque Ok. era prohibido desde esos tiempos los tatuajes. Ujú. Y quería que usted quisiera alguna referencia
al hecho, a ese. Dice la barba, solo se hacía la alimentación. Los brazaletes, collares, joyas, brazaletes, aretes, única pañales. No sé si ustedes lo encuentran Aquí por ahí. en el 4 ¿Mm? también se prohibía tatuarse en la piel por las mismas razones. ¿A dónde lo está leyendo, hermana? En la página 17, ya para terminar, el número 4. El número 4, en la página 17. Lavarse Ujú. las manos de higiene o En el, no, no. en el del cabello, pero el inciso 4. Arribita de lavarse. Sí, ok. Sí, Entonces aquí dice, está. ya lo Ujú, encontré, ya lo encontré. ujú. Ok, dice, también se prohibía tatuarse la piel por las mismas razones. ¿Cuáles mismas razones? Vámonos al numeral 3. Se prohíbe afectarse el cabello alrededor de las orejas, eh, dejando solamente la parte superior del cabello, una práctica pagana. Claro, era una práctica pagana tatuarse, ¿verdad? Eh, y no se comparte en la cultura judía. No se comparte en la cultura judía. Para nuestro tiempo, mis hermanos, yo en lo personal no lo practico, eh, pero entiendo en nuestro tiempo que la gente normalmente viene del mundo ya tatuada y viene en una cultura del mundo y de esa cultura del mundo Dios la está rescatando y le está trayendo a la luz de Cristo, Amén. pero Ujú. ya trae sus tatuajes. No podemos hacer nada con eso. Ya. Eh, pero yo en lo personal, yo no recomiendo tatuarse y veo como anormal, yo, David López, David Ernesto López, yo veo como anormal más bien que si estás en Cristo y tienes tu cuerpo limpio, más bien quieras adoptar, pues lo veo como un retroceso, como un momento de Exacto. debilidad, lo veo como un momento de debilidad donde flaqueaste en la fe y retrocediste a ir al mundo porque era la moda, porque era la influencia de tu círculo social y entonces tú también apareciste ya con un tatuaje. Es mi punto de vista. Pero entiendo también eh, que no te va a quitar la salvación. Entiendo también que no te va a quitar la salvación. Hay muchas posiciones en esto eh, y que pueden debatir, entrar en debate. Le voy a dar dos que la gente usa para debatir. Número uno, la que dice en Cantares. Como un sello ponme en tu brazo, como una marca en tu corazón, creo que es, en tu pecho. Ajá. Entonces la gente dice, ah, ahí está aprobando los tatuajes. Ese es un tatuaje que me está mandando Dios a hacerme. Ajá. No se trata de un tatuaje, Ya. se trata de una cicatriz. Ujú. Como ¿cuántos tienen una cicatriz que se hayan cortado de niños? Yo tengo en mi dedo aquí, yo sé que no se va a ver por la resolución y pero ¿cuántos tienen una cicatriz en su cuerpo? Vamos. ¿Verdad? Yo tengo una aquí y tengo literalmente una aquí en mi brazo. No sé que no se va a ver ahí. Eh, de eso se refiere. Que te quede como cuando una herida sana naturalmente, y Ujú. así, como esa cicatriz que te queda, porque fue una herida que sanó naturalmente y se te volvió cicatriz, Ujú. que se te marca en el cuerpo, así nos debería de quedar el amor por nuestra pareja. Amén. Así de perdurable Ajá. debería de quedarnos el amor por nuestras esposas. A Ajá. eso es lo que se refiere Cantares, pues. Es lo que yo Sí, interpreto. Sí. sí. Eh, Sí, me bueno, llama y la atención porque, perdón, también he visto que la gente se hace tatuajes pues cristianos, ¿verdad? Con citas bíblicas, con cruces y así, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pero eso es de a cada sí, quien.
Sí, ya cada quien, hermana Laura, Ya. ¿verdad? Pero Este, sí tengo claro, hermano Ricardo, espero haber aportado algo, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, pastor. Yo por lo Principalmente lo menos que expresé nosotros, mi posición, ¿verdad? sí, ya. por lo menos ahorita que nosotros estamos ya comenzando este camino a lo que va a ser el servicio para Dios. Lo que siempre, en mi caso personal, siempre voy a recomendar es am, que nos aferremos muchísimo a la palabra de Dios y en algún momento, pues quizás yo pueda instar a las personas que sean parte de nuestra congregación el significado de lo que es un tatuaje y y de la importancia que nosotros tenemos que tener para no salirnos del contexto bíblico, ¿verdad? Correcto. Entonces, ya eso depende de cada una de las personas, de sus propias costumbres, pero como decía un pastor hace muchísimo tiempo, Carlos Umaña, Laura lo conoció, él decía, ok, yo puedo aceptar que en este momento una persona venga con sus costumbres o malas costumbres a conocer del Evangelio, pero la transformación de esa persona hacia Jesucristo, ya después de una aceptación de Jesús como su único Señor y Salvador, más todo lo que nosotros nos esforzamos para que las personas conozcan de la palabra de Dios, no es comprensible un retroceso sistemático de esa persona hacia lo que antes esa persona fue. Entonces, por eso es que él decía en aquel momento, a nosotros nos preocupamos para que nuestros miembros más bien vayan avanzando y no que alguno de ellos vaya retrocediendo en tiempos de conocimiento de la palabra. Sí, amén. Luego tenemos ahí para cerrar en esta página 17 y en estas costumbres de higiene, aparte de la de comer la sangre, tenemos la lepra, ¿verdad? Como eh, la ley ponía en cuarentena a la persona que padecía una lepra. El leproso se volvía alguien solitario porque era desechado por la sociedad. Eh, y si tú tocabas un leproso, ese contacto con esta persona leprosa, tú quedabas impuro o contaminado. Y cómo Jesús rompió esa situación, ¿verdad? Esos límites y, y tocó al leproso, ¿verdad? Y el leproso fue sanado. Así que qué situación esta como Jesús rompe ahí ese tipo de tradiciones, ¿verdad? Y más bien hace libre. A otros les habló y les dice, bueno, váyanse y en el camino fueron sanados los 10 leprosos, ¿verdad? Eh, Así que bueno, son cosas que vamos a ver y a entender cuando en el Nuevo Testamento leamos a Jesús sanando leprosos. Am, para avanzar, demos un salto hasta la página. Me gustó la página 25 porque en las costumbres y en las medidas de tiempo tenemos las vigilias, ¿verdad? Las vigilias, como hay 3 vigilias, 3 divisiones de tiempo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, que ya es una influencia de la cultura romana, en vez de 3 vigilias, habían 4 vigilias. Están las horas, ¿verdad? Sí. Es importante entender que en el Nuevo Testamento vemos esos relatos. Y era la vigilia tal, antes de que el gallo cantara. Y ahí Jesús negó a Pedro, ¿verdad? Me gusta eso. Perdón, Pedro negó a Jesús. Me gusta eso, me gusta eso. Ah, importante la página 25, no vamos a entrar en ella, pero que sí la leamos y la tengamos clara. Las prácticas prohibidas del paganismo, la adoración a ídolos, a imágenes, y nos da los nombres de todos esos dioses paganos que vemos su influencia y vemos a Israel en el Antiguo Testamento tropezando y una y otra vez en ese paganismo y en esa idolatría. Y vemos también
a los dioses paganos enemigos que adoraban los pueblos enemigos de Israel, y los vemos ahí como Baal, Dagón, ¿verdad? Esas situaciones es importante tenerlas ahí. Página 30, las prácticas prohibidas, pasar a tus hijos por el fuego, los lugares altos, la adoración astral, la adivinación, y cómo la adivinación es un pleito y un problema hasta nuestros tiempos. No hay que confundir la adivinación, la astrología, no hay que confundirla con la astronomía. Tenemos que tener esas cosas claras, ¿verdad? Me gusta que eso esté en la página final de la página 30 y principio de la página 31. Para luego, bueno, tantas prácticas importantes que vamos a tener que familiarizarnos con ella, porque muchas de ellas las encontramos en el Nuevo Testamento. Y quiero llegar a la página 36, ya para ir cerrando. Página 36. ¿Cómo va a ser el estudio del Antiguo Testamento? Lo discutíamos ayer con el pastor Ricardo. ¿Cómo va a ser el estudio del Antiguo Testamento? La metodología que usa este libro. ¿Cómo que usamos en esta clase? Porque comentábamos con él, con el pastor Alan, la pastora Jenny, que ya nos había tocado en algún momento a nosotros estudiar y sacar esta materia, pero lo vimos con otro método. Nosotros vimos el Antiguo Testamento libro por libro. Génesis, un bosquejo resumido del libro de Génesis, los personajes más importantes, algunas fechas más importantes. Y lo vimos libro por libro. Como nuestra Biblia misma, no tengo una Biblia de papel, así, permiso. Como nuestra Biblia misma, la Biblia en físico que tenemos, este canon bíblico está organizado, el que tenemos en nuestras manos y que llegó a nuestros tiempos, cómo está organizado en Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, de ahí los libros históricos, de ahí los libros poéticos, de ahí los libros profetas mayores, o los libros proféticos divididos en 2, profetas mayores y profetas menores. Así está nuestra Biblia que tenemos en papel. Pero el estudio del material de clases lo vamos a ver en orden cronológico. Y eso nos va a dar una mejor perspectiva. Me gusta porque lo va a llevar por etapas y aclara el material, que no va a usar las divisiones dispensacionalistas de la materia que sacamos el mes pasado. No va a seguir tampoco el orden dispensacionalista, sino que va a llevar un orden cronológico. Y para ello ha hecho 2 tablas. 2 tablas que comienzan en la página 37, finalicen a 38 hasta la 30. Bueno, prácticamente desde la página 37 a la página 42. Ahí vemos los órdenes cronológicos de cómo todo lo que vamos a venir estudiando lleva ese orden, ¿verdad? Y ese es el método que vamos a seguir en esta clase. Son 9 etapas. La etapa creacional, la etapa patriarcal. La etapa creacional, volviendo a ella, vamos a ver, incluye Génesis desde el capítulo 1 al capítulo 11. ¿Cuáles son los hechos más relevantes? La creación, la caída, el diluvio, la torre de Babel. Pero ¿cuáles son los personajes más relevantes? Adán,
Abel, Enoc y Noé. Así que tenemos eventos y tenemos personajes más relevantes en esa primera etapa. Y eso no hay que perderlo de vista para entender el Antiguo Testamento de manera cronológica. Y se hace fácil después, hermano. Y te va a servir mucho en los bosquejos que vas a predicar y en los discipulados que vas a tener que dar en tu plantación. La segunda etapa, la etapa patriarcal, comienza desde Génesis 12 hasta Génesis 50. ¿Cuáles son los hechos más relevantes? La vida de Abraham, Isaac, Jacob, José y la vida de Job. El comienzo de la nación hebrea y la llegada de los judíos a Egipto. Pero ¿cuáles son los personajes más importantes en esa etapa patriarcal, verdad? Bueno, Abraham, Isaac, Jacob, José, Job, Eliab, los cuatro amigos de Job, los cuatro amigos de Job. Y así nos vamos etapa por etapa. Así que esto es importante entenderlo, debes de tomarte un tiempo para repasar estas etapas, la etapa del Éxodo, la etapa de la conquista. ¿Quién fue el personaje más importante en la conquista? Josué. En la etapa del Éxodo, ¿quién fue el personaje más importante? Bueno, yo creo que Moisés, ¿verdad? Luego la etapa de los jueces. ¿Quiénes son los personajes más importantes en los jueces? Cada juez. La etapa del reino. Cómo se abandona la parte patriarcal y Israel comienza ya a verse como un reino, como una monarquía, ¿verdad? El reinado del primer rey de Israel, Saúl, cómo pierde su reino. Luego cómo Dios hace un tratado, un pacto con David, lo llama, lo levanta, y cómo ese reinado queda. Pero también llegamos a la etapa del reino en caos, cómo ese reino, después de que ha gobernado Saúl, David y Salomón, y un hijo de Salomón hereda el reino, cómo viene un caos. Y el hijo de Salomón que toma el reino es Roboán, y como a Roboán se le divide el reino, hay una guerra civil prácticamente, hay una etapa de caos, y cómo se le divide el reino y pierde 10 tribus y se vuelve ahí el famoso reino del norte, reino del sur, 10 tribus, 2 tribus, y cómo al final este fallar de la nación de Israel de volverse la nación ejemplo a las demás naciones vecinas, como este tropezadero de idolatría, de desobediencia, de caos social, lleva a Dios a levantar profetas para advertir: andas torcido, la justicia está torcida, la verdad no está correcta en ustedes. Ustedes me abandonan, y Dios levantando profetas y profetas y profetas hasta que les profetiza que los va a poner en orden y les va a caer un juicio. Y caen ambos reinos, caen en cautiverio, ¿verdad? Por Asiria y por Babilonia. Y cómo después de ese tiempo, de la etapa del cautiverio, Dios los trae de regreso. Dios los trae de regreso como nación, ¿verdad? Y entonces entramos a la etapa del cautiverio, donde aparece Daniel, y después la etapa del retorno, donde el líder principal que guía vemos a Esdras, a Esther, a Nehemías y a Geol corrigiendo como profeta ya en ese retorno, y el ministerio profético de Ageo, de Zacarías y de Malaquías, y como después de Malaquías hay un silencio, ¿verdad? De Dios, y hasta que encontramos en el Nuevo Testamento a Juan el Bautista, siendo esa voz que clama. Así que esto es importante, sí o sí hay que repasarlo para que tengas esta página 37 a la 42 es el mapa. Me encanta porque está resumido,
y es el mapa de la historia cronológica de todo el Antiguo Testamento. Así que creo que si tú repasas esto y te concentras en entenderlo, en repasarlo, en analizarlo, darle un vistazo con ayuda del Espíritu Santo, creo que vas a entender la historia cronológica de por qué tenemos ese Antiguo Testamento en nuestras manos, ¿verdad? Amén. Y lo vamos a entender mejor. Bien, creo que por cuestiones de tiempo llegamos hasta aquí hoy, a no ser que alguien tenga alguna participación. Si no, pues un saludo final, ¿verdad? Muchas No, bendiciones a todos. gracias, pastor. Un precioso día. Igualmente, bendiciones a cada uno de Muchas ustedes. gracias. Dios me les bendiga a Bello todos. día a todos. Un En la abrazo. próxima interacción nos vemos con el pastor Alan. Amén. Perfecto. Amén, así sea. Bueno, bendiciones a todos, hermana Arisa también. Dios le acompaña ahí. Bye, gracias. Bye bye. Muchas bendiciones. Sí.